Hola Tradumanas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Belén? Hola Marian, hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Trahumanos. ¿Cómo andás? Ay, pues, ¿qué te digo? Un poco... Acá en México decimos agüitado, como Ujú. triste. No sé si lo Uy, dicen también en Argentina. no, creo que ¿No? no, pero contanos un poco de qué se trata, a ver. Pues decimos ando agüitada cuando sí estás como triste, un poco más allá de Ujú. triste. Y pues Bien. bueno, por un lado, ves todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Como que ya no sabes eh, si reír o llorar. Pero con esto de Afganistán, ¿no? Y no sabemos lo que le espera a mujeres y niñas, Tremendo, sí. muy preocupante. Los videos que empiezan a circular de tanta violencia, ¿no? Y por otro lado, pues a principios de mes falleció una muy querida amiga y maestra, a la que, bueno, pues de estos casos que no te explicas, ¿no? Que es una persona muy linda, muy jovial, muy comprometida, muy entregada. Eh, Le dio cáncer hace 3 años y pues Oh, tristemente perdió la batalla, ¿no? Entonces ha sido como muy duro porque aunque no hablábamos como tan seguido y no nos veíamos tan seguido por la pandemia, pero aparte pues yo vivo en Ciudad de México y ella vivía en Puebla, que ujú. está como a 2 horas, pero yo cada vez que iba a Puebla pues de cajón la visitaba. Y pues trataba como de hablarle, ¿no? De vez en cuando para ver cómo estaba y así, pero justo en 2020, entre pandemia y el encierro y también que me cargué de trabajo así, de acabar a las 2 3 de la mañana, pues no estuve como tan en contacto con ella, entonces sí fue como, ha sido una pérdida muy, muy dolorosa. Entonces sí. ¿Y tú qué tal? Ay, bueno, nada, primero lo siento, Marian. Gracias. Es duro siempre, ¿no? Cuando golpea a alguien así, no solo cercano, sino que por ahí para uno tiene un lugar así especial, como el que se nota que Ujú. tenía. Em, pero bueno, me quedo por ahí con esto que te hace replantear sobre tu ritmo de trabajo, sobre cuánto espacio le dejamos por ahí a los vínculos. Creo que siempre sentarse a reflexionar un poco sobre eso está bueno, pero siempre mirando hacia adelante, ¿no? No desde el reproche, sino desde, bueno, voy a tener esta alarma, esto como una alarma por ahí la próxima vez que me quiera sumar el proyecto número 55 de lo que va del mes. Yo a nivel personal bien normal, pero sí, comparto la preocupación a nivel mundo. No sé, es muy choqueante lo que está sucediendo. Eh, es muy frustrante también, ¿no? Y creo que nos obliga a tener, bueno, una mirada un poco más amplia. Creo que muchas veces nos quedamos por ahí en la cosa local, en el avance, o los diferentes avances que por ahí se están logrando en América Latina, que son un montón y no, por supuesto que no hay que desmerecerlos, pero no nos podemos olvidar que esa no es la realidad del mundo, y bueno, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Claro. Justo fue re loco porque el día que sale la noticia, digamos, de que el régimen talibán vuelve a tomar Afganistán, estaba terminando de escribir la monografía del segundo seminario de la maestría, que justamente trataba esto de, o sea, el tema de la ciudadanía de las mujeres, o sea, cómo, Ujú, o sea, si las mujeres, entendido como el derecho a tener derechos, ¿no? La ujú. ciudadanía, y si las mujeres realmente gozaban de una ciudadanía plena, qué sé yo, y venía como muy en esa y fue como un cachetazo de realidad de, bueno, mira, no importa todo esto que se te está, o sea, que podés señalar como positivo, porque, o sea, no sé, de un día para el otro, las mujeres afganas pasaron de tener derechos humanos a no tenerlos, fin, se acabó, Sí. como ya está, ¿no? Así que sí, como muy, muy choqueante eso, y justo me encontré con una frase de Simone de Beauvoir en esta línea, que se las leo porque quedaba
justo para la ocasión, y dice: no se olviden nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deberán permanecer alerta durante toda su vida. Y fue como, wow, tan real, ¿no? Claro. Tan real por un lado y sí, a la vez que supone tanto esfuerzo, porque realmente comparto como esa idea de que no se puede bajar la guardia nunca, al final. Sí. Porque cuando creemos que avanzamos, bueno, la realidad nos dice, bueno, no tan rápido. Así que bueno, complejo, viendo desde qué lugares uno puede aportar, que a veces por ahí creo que nos falta un poco desde Occidente comprender primero cómo es la realidad exactamente. Hay mucha desinformación, hay mucho estereotipo, ¿no?, que se pone también en juego en este tema. Estaría bueno si alguien que de las personas que nos escucha maneja como este tema, o conoce a alguien que, no sé, feministas musulmanas en Latinoamérica, o alguien que nos pueda dar otra mirada de esto, también estaría buenísimo por algún momento. Pero creo que sí, que nos falta un poco por ahí ampliar la mirada antes de opinar por ahí y proponer maneras de ayudar, como para comprender realmente cuál es esa realidad que en algunos aspectos la verdad es que nos es muy ajena, entonces nos cuesta mucho proponer o decir, bueno, acá podríamos ayudar de esta manera o demás, porque es algo que está muy alejado por ahí a lo que la mayoría de nosotras y nosotros tenemos cerca. Sí, yo lo que encontré fue una organización que se llama Women for Afghan Women, que es, como dice su nombre, mujeres afganas en Afganistán y en Nueva York que se dedican a ayudar a otras mujeres afganas. Entonces creo que desde esa comprensión, ¿no?, de su propia realidad, es que o sea, apoyándolas a ellas con donativos y tal, se puede como ayudar de alguna manera. Y sí, como no sé si que se conjuntaron un poco las cosas, pero justo lo que dice Simone de Beauvoir, lo que está pasando en Afganistán, como también la vida de mi maestra, ¿no? Como que también me hizo pensar en todas estas cosas, porque ella siempre fue, o sea, ella es cubana, bueno, era cubana. Y sí, llegó a México luchando con eso, ¿no? Con ser mujer en la música popular, que está más invisibilizada que la culta. Entonces ella siempre estuvo como luchando, ¿no? Demostrando que era capaz. Y era una música impresionante. Pero sí, como que siempre estuvo ahí teniendo que demostrar, ¿no? En esa lucha constante, incansable, como representando esto que dice Simone de Beauvoir. O sea, vamos a tener que estar luchando todo el tiempo. Claro, como que nunca pudo bajar la guardia, ¿no? Justo. Decir, bueno, claro, justo. Como... Sí. Qué loco. Y ahí lo interesante o lo impactante también que nos contaban es que, o sea, el cáncer la invadió toda, excepto el corazón. Y todavía sus últimos días, o sea, el corazón estaba ahí dando la lucha, ¿no? Dando la lucha. Entonces, sí, como que todo eso se conjunta. Entonces, sí, es como un momento de muchísimas emociones. Pero bueno, pasamos a la entrevista de este episodio con Angélica Ramírez Gutiérrez, que es la primera tradhumana mexicana que entrevistamos. Ella es, sí, aparte es lindísima. Tuve la fortuna de conocerla en 2019 en el Congreso de San Jerónimo en Guadalajara. Y ella es, pues digamos que es el ícono del subtitulaje en México. Entonces, aparte es una de las pocas personas, mujeres además, que tiene un doctorado en traducción. Entonces, bueno, es todo una figura, muy admirable su trayectoria, así que, sin más, vayamos a escucharla. Hola Angélica, bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Hola chicas, pues yo fascinada de estar aquí con ustedes y charlar un poquito.
sobre mí y mi experiencia. Hola, Angélica. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, chicas. Y bueno, arrancamos con nuestra primera pregunta que se la hemos hecho a todas nuestras invitadas, porque el punto de Tradumanas es ir un poco más allá del currículum de LinkedIn y contar quiénes somos. Entonces nos gustaría saber, más allá de ese gran currículum que tienes, Angélica, ¿quién es Angélica Ramírez? Ok, pues mira, Angélica es una mujer amante de los viajes, de los libros, de las películas de aventuras, de las orquídeas y de los alcatraces. Eh, es alguien que disfruta mucho tomar café y postre con los amigos, las escapadas de fin de semana para conocer ciudades pequeñas, pueblitos y regresar a la Ciudad de México llena de artesanías, aunque ya no caben, pero siempre se les encuentra un rinconcito, ¿no? Me fascina la artesanía. Es alguien un poquito con espíritu de niña, a pesar de la edad física. Eso no se pierde y me alegro de que no se pierda. Es curiosa, encuentra alegría en cosas muy simples. Es una amiga que sabe escuchar, que ayuda siempre que puede hacerlo. Es amante de los animales, sobre todo de los conejos, me fascinan, me encantan. Es alguien que, pues la verdad, sí agradece los buenos modales, la cortesía, las conversaciones interesantes, sobre todo si tratan de viajes, de libros, de otras culturas. Siempre me ha llamado la atención, desde que era niña y como que no tenía bien el concepto de que es otro país, que es otra lengua, pero tenía una prima política de Canadá, entonces cuando me platicaba de su país y que hablaban francés o inglés, era así como que, wow, cuéntame más. Siempre. Wow. Y la verdad es que, hablando un poquitín de mi profesión, pues tengo la dicha de apasionarme con lo que hago y me encanta hablar de traducción y en particular de la traducción audiovisual. Más o menos eso es lo que es Angélica fuera de LinkedIn. Me encanta porque en el episodio piloto con Marian las dos también mencionamos un poco esto de como algo que nos llamaba la atención cuando éramos niñas de esto, de escuchar otro idioma, de otra cultura, como que es re loco que en las tres en este caso coincide como ese bichito, como decimos en Argentina, que te pica en algún momento y te hace como despertar un interés. Me encanta siempre, bueno, que abramos con esta pregunta porque, bueno, por un lado, como decía Marian, responde al espíritu del podcast y por otro lado, creo que sí, que abre un montón el abanico más allá de lo que podemos conocer en un currículum, una hoja de vida, lo que sea, que puede ser un poco frío. Y en ese sentido, por ahí, pasando a la traducción en particular, ¿qué es lo que amás de la traducción? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿En qué lugar de la traducción te encontras? Mira, pues hablando justamente de esto de las culturas, les voy a contar un pequeño, una anécdota. ¿Cómo es que descubrí qué era la traducción? Cuando empecé la escuela, la primaria, no llevaba clases de inglés y mis papás decidieron cambiarme de escuela en tercero de primaria. Y allí los niños ya sabían lo básico, ¿no? What's your name? My name is Angelica. How old are you? Y yo no tenía ni idea de qué decían y sufría mucho. Además de que tenía una maestra que era muy, digamos, desesperada. Y entonces yo le tenía mucho miedo. Y mi papá me empezó a comprar libros en inglés. Entonces me decía en las noches, a ver, léeme el libro. Bueno, pues yo ni idea, ¿verdad? Y yo le narraba la historia según los dibujitos. Pero una vez me dijo, oye, ¿por qué siempre acaba diferente el libro, no? Sí, es el mismo libro. Y me entró una culpa
porque dije, pues sí es cierto, ¿no? No me obligo a leer, estoy interpretando los dibujos. Y entonces mi papá me compró diccionarios y me enseñó a usar diccionarios. Ahí tuve como esta conciencia, ¿no? De que, oye, si vas a transmitir algo, lo tienes que hacer bien. Y las ideas deben ser tal y como dice el libro, no te las inventes. Y allí como que no sabía que esto se llamaba traducción, ¿verdad? Pero fue cuando vi pues, lo que dice este libro, este cuento, tiene que ser exactamente lo mismo. Lo que yo diga en español tiene que ser lo mismo que dice aquí, en inglés. Y creo que así empecé. Entonces, pues, ese fue como mi primer contacto con la traducción. Y siempre fue esta idea, ¿no? De que es realmente un medio, un puente de comunicación a través del cual compartes información, cultura, entretenimiento, pues a gente que no tiene la suerte o el privilegio de hablar otra lengua, ¿no? Entonces es una responsabilidad además grande, ¿no? De llevar eso que dice el original, transmitir, emocionar, sorprender a esta persona que está del otro lado, ya sea de un texto o de un programa de televisión. Y también he encontrado que, que no solamente te sirve para ver lo que pasa en otro país, sino que como seres humanos te identificas, ¿no? Al final todos nos enamoramos, al final todos sufrimos. En ciertas circunstancias sientes miedo o sientes mucha alegría y eso es igual con todos los seres humanos. Entonces, pues es eso, ¿no? Aunque sea de una cultura diferente, sentimos igual. También puede ser que la cultura sea tan diferente que entonces lo interesante es ver esas diferencias. Y eso creo que es una responsabilidad muy grande como traductor, ¿no? Señalar eso. O la identidad o lo otro que en eso que estás traduciendo. Eso me gusta mucho, mucho de la traducción. Y es un reto grande. Cada programa es un reto diferente, cada texto es un reto diferente. Entonces, eso me fascina de la traducción. Claro. ¿Y hay algo que te haga como ruido? ¿Algo que quizás te gustaría cambiar, que fuera distinto? Sí, por supuesto. Mira, básicamente es que las empresas no consideran que es un trabajo intelectual, que necesita tiempo, que necesita investigación, profundizar y obviamente que el traductor debe estar a gusto con su trabajo. Es eso básicamente lo que siempre me ha molestado, la presión del tiempo, que muchas veces tenemos porque alguien en la cadena de producción no hizo bien su trabajo a tiempo. Claro. Entonces la presión viene sobre el traductor. Eso siempre me ha molestado y creo que sería la base para cambiar las condiciones de trabajo, ¿no? Parte de las condiciones es esto del tiempo. Y en particular algo que me molesta mucho ahora que es tan necesario el subtitulaje es que todo el mundo se siente capaz de ofrecer el servicio sin conocer lo específico que tiene esta modalidad. Entonces se me hace un atrevimiento muy grande ofrecer el servicio de subtitulaje sin tener ninguna noción, ¿no? Parece para mucha gente que es nada más aprender a usar un programa pues de subtitulaje y ya. Y es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más rico y más retador que eso. Eso me molesta. Sí, claro, lo comparto, que es algo que comentábamos también en el episodio 2, que hasta hay quien presume, ¿no? De los memes que luego circulan en redes sociales ¿sabes que hay un traductor en tu edificio? Porque está una lucecita prendida a las 4 de la mañana. Y es como eso de que de cierta manera se deshumaniza a quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Porque piensan que, sí, pues si lo hace una máquina, ¿por qué una persona no? Y más rápido, incluso, ¿no? Sí, creo que es algo que... Y más barato, sí, creo que es algo que nos molesta a muchas personas en el medio, sí, totalmente. Sí, sin dudas es una concepción a desarmar, ¿no? Porque es algo que atraviesa absolutamente todo el proceso y me parece que todas las diferentes especializaciones y formas de ejercer la profesión, por ahí más o menos, terminan como un poco en la misma bolsa, es complejo.
Pero resaltar también esto, ¿no? Del trabajo intelectual desde un lugar de decir, la calidad del trabajo, la calidad de ese resultado depende también en medida de esas condiciones, ¿no? Como que creo que muchas veces eso es lo que no se termina de visualizar, ¿no? Como más allá de la cuestión de, bueno, lo necesito para allá y lo necesito lo más barato posible, es como, bueno, está bien, pero realmente si vos querés un trabajo de mejor calidad necesitas darle un poco más de espacio a esa persona para que pueda trabajar con tu proyecto. ¿Por qué es esto? No, no es una cuestión mecánica de, bueno, leo y lo paso al otro como si fuese así, no sé, algo tan lineal, no lo es. Ujú. Y si bien no es mi campo, conozco un poco cómo funciona la traducción audiovisual y me parece que todavía tiene particularidades donde se ve mucho más reflejado, sin duda. Sí, totalmente. Sobre todo en los últimos tiempos es la cantidad de oferta. O sea, hay tantas plataformas ahora, Mm, tantos programas que se tienen que traducir, que eso obliga a los traductores a trabajar pues contrarreloj. Ya de por sí lo hacíamos, ¿no? Pero ahora Ujú. es peor. Y también, esto les digo a mis alumnos, les digo que también los culpables son ellos como público, o sea, es la gente en general como público, porque pues como ahora hay internet y hay toda esta manera de comunicarse al instante, lo que se trata de evitar es que haya gente que te cuente el final de una serie que te está gustando mucho, ¿no? Ya. Entonces, por eso quieren que sean los estrenos mundiales simultáneos y pues mm. eso, simplemente eso, obliga a traducir así, de esta manera tan loca, ¿no? Es Ujú. como no tener vida con tal de traducir las series que va a disfrutar la gente. Claro. Y se me hace completamente injusto para el traductor. Sí, sin duda. Sí, se me hace que también a veces es complejo cuando hay mucha demanda de trabajo encontrar el balance de decir, bueno, sí, necesito trabajar, está buenísimo tener cierta como previsibilidad o estabilidad, sobre todo si trabajas de manera independiente, no sé si es tu caso. Em, pero también llega un momento donde tenés que pensar un poco cuál es el costo de tomar cada uno de esos proyectos, ¿no? Como más allá del beneficio, es decir, bueno, o sea, ¿qué me representa a mi salud, a mi bienestar entendido como un concepto más integral? Y a veces es muy complejo salirse de esa lógica capitalista en la que estamos todos para pararnos y decir, bueno, para, no todo es el proyecto de traducción, no todo es el dinero que me puede aportar, hay otros factores. Es complejo en un mundo que corre permanentemente y que nos pone un poco en ese lugar. Sí, la verdad que así es. Mira, cuando yo era más joven, me pasaba eso, ¿no? Que es bien curioso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando trabajas por tu cuenta, pues hay etapas en donde hay mucho trabajo y otros meses o semanas en los que no hay tanto. Entonces vas adquiriendo como esta mala idea de que más vale tomar cuando hay, porque después Mm, no hay trabajo. ¿Y qué pasa? Que te saturas y entonces duermes nada más 3 horas. Y claro, eres joven, fuerte y te encanta lo que haces. Y bueno, poco a poco te vas dando a conocer. Entonces, los clientes saben que, pues que cuentan contigo, ¿no? Que siempre vas a sacar el trabajo y que lo vas a hacer bien. Y entonces es como algo adictivo. Dices, ay, sí pude con esa serie y trabajaba para 4 empresas. Entonces, ahora me toca la serie de esta empresa y después esta. Y vas así, viviendo contra reloj, durmiendo muy poco. Y claro, luego el tiempo y el cuerpo te cobra la factura, ¿no? Y es ujú. cuando dices, ¿cuántas comidas familiares me perdí por estar todos en el comedor y yo en mi cuarto trabajando, ¿no? Entonces, esto es lo bueno de la madurez, que dices, es importante el trabajo, me realizo haciéndolo, me realizo profesionalmente, pero es una parte de mi vida y las otras partes son tan importantes como él, ¿no? Sobre todo la parte afectiva, familiar. Entonces, he aprendido a nivelar.
y a no saturarme de trabajo. Porque la vida es para disfrutarla, ¿no? No Claro. para dejarle que se vaya y la ves así enfrente de ti y tú sentadita frente a tu computadora. No, eso no es. Sí, es una reflexión a la que yo también llegué este año, y sobre todo recién que falleció una maestra amiga muy querida y que no, entre la pandemia y que me cargué de proyectos en 2020, sí, se va el tiempo y se va la vida y nos perdemos de cosas y de gente, ¿no? De compartir, que es algo muy bonito. Y sí, justamente también estoy como en ese proceso de replantearme qué es más importante. eh, o hasta dónde, ¿no? Hasta dónde me entrego al 100 por el trabajo o mejor entregarme al 100 en una relación, ¿no? En los afectos. Es como Ujú. complicado y quizás, bueno, creo que estaría bueno que en las escuelas, porque tú eres docente también, ¿no, Angie? Y creo que estaría bueno que en las escuelas se empezara a abordar el tema, ¿no? Como esta parte de, sí, el trabajo es importante, pero somos más importantes nosotras como personas, como seres humanos con necesidades de todo tipo. Exactamente. Fíjate que sí, sí es muy importante porque pasa eso. Son jovencitos, jovencitas de 22, 24 años y a esa edad, pues de verdad que sientes que te comes el mundo. Y sí lo puedes hacer, pero ¿a Ujú, costa de qué? Entonces creo que tendríamos que empezar por enseñarles, ¿no? El trabajo es una parte de tu vida ujú, y las otras partes también las debes cuidar y fomentar, ¿no? Es muy ujú. importante. Somos seres humanos integrales, no solamente profesionales. Entonces hay que atender las otras facetas también. Claro, claro, claro. Bueno, sos una de las pocas mujeres con un doctorado en traducción en México, lo cual, bueno, primero felicitarte. Y por otro, preguntarte qué sentimiento te genera eso, qué representa para vos ese logro. Pues muchas gracias por la felicitación. Pues mira, sí, sí, es un gran orgullo, sobre todo porque fue un verdadero reto. Entonces, haberlo logrado fue, maravilloso y fue muy interesante porque cuando yo me fui a España a hacer mi doctorado, pues no había programas en línea o a distancia como ahora. Y pues había que irse, ¿no? Y no te ibas 2 meses, ¿no? Yo me fui un poquito más de 6 años. Wow. Sí, en parte porque la manera en que estaban organizados antes los doctorados, al menos en España, era que llevabas un año de cursos, luego un año tenías que hacer una tesina y luego ya la tesis, ¿no? O sea, ya de por sí Sí. estaba estructurado así. Mm, y pues mucha gente lo que hacía era como continuar su tesis de maestría allá, ¿no? Eso era bastante inteligente, pero la mía era en traducción, o sea, esta tesis era traducción, cosa que no había estudiado aquí en posgrado. Había hecho literatura comparada, en licenciatura hice letras inglesas, Ujú, pero nada de traducción en específico. Entonces, pues bueno, había que hacer esa tesina y me llevó tiempo elegir un tema que fuera representativo. La ujú. cuestión aquí era encontrar un problema de traducción y estudiarlo, ¿no? Entonces, pues estuve leyendo mucho, quería ver como, a ver, novelas mexicanas escritas por mujeres que se hayan traducido y a ver qué problemas representan. Wow. Y me encontré con que la más traducida, la más estudiada en programas de literaturas marginales, de español como lengua extranjera, de literatura feminista, era como para chocolate. Mm, Que voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo estaba en la UNAM estudiando letras cuando salió esa novela ok. y me acuerdo mucho que le preguntamos a una maestra, la que nos daba bueno, literatura hispanoamericana, que se había leído como para chocolate. Y la respuesta fue, no pierdan el tiempo con eso, es Ah, literatura popular y tienen tanto que leer clásico que mejor se aplican a lo de la carrera, ¿no? Pero
de esas cosas rarísimas que yo nunca más he visto, pues alguien tenía el libro y nos lo prestábamos así como escondidas, ¿no? Para que no se supiera que estabas leyendo otra cosa que no fuera Shakespeare y García Márquez, ¿no? Pues por las distintas materias que teníamos en donde había que leer cada semana. Entonces, pues siempre la idea era literatura popular. Y cuando estaba haciendo la investigación para la tesina, dije, ¿cómo es posible que haya tantos artículos sobre esta novela? Pues que en México, pues sí gustó mucho, pero nunca se ha tomado en serio en la academia, ¿no? Entonces eso me intrigó mucho y luego ver que había estado traducida a tantos idiomas, pues ya, elegí esa para mi tesina. Y bueno, el problema es ese, ¿no? Cómo se traducen los mexicanismos a otra lengua. Y sobre eso fue. Wow. Sí, fue arduo el trabajo. Y la tesis, pues ya fue también sobre un tema de la misma novela, de la traducción de los dialectos y el registro. Porque siempre me sorprendió. ¿Cómo es posible que esta novela guste tanto? Ya sé que es por lo exótico, por la relación amorosa, pero había más, ¿no? Entonces, pues por eso elegí esa novela. Y sí, lo más enriquecedor, hablando de qué me dejó el doctorado, fue todo lo que aprendí, ¿no? Gracias a la tesis. Y, y bueno, pues por eso fue para mí, en lo personal, un gran orgullo. Cuando regresé en 2009, pues no conocía a nadie más que tuviera un doctorado. Y eso implicó también dificultades para encontrar trabajo, porque buscaba y estaba sobrecalificada. Wow. Y tardé meses en encontrar trabajo de traducción. Por suerte pude entrar otra vez a la televisión, al Canal Cultural de México, Canal 22. Y bueno, pues poco a poco ahí fui haciendo cosas interesantes y después tomando traducciones de otras partes, ¿no? Pero al principio fue muy complicado. Y después ya conocí gente que estaba en la academia, en licenciaturas o posgrados, y que ya me ofrecieron la posibilidad de dar clases. Y bueno, pues eso ya me encantó porque siempre quise ser maestra y desde niña, ¿no? Pero pues no sabía de qué. Entonces, pues por fin se me cumplía uno de mis sueños. Y sí, por eso me dedico a la docencia y me encanta enseñar lo que sé de traducción, todo lo que aprendí de teoría gracias a la tesis y bueno, pues ya en concreto traducción audiovisual. Regresar con ese doctorado me hizo ver los problemas de traducción que yo tenía antes desde otra perspectiva y entonces ya como sentirme más segura de qué decisiones podía tomar, que no fuera nada más por la intuición. Era este orgullo por mí misma, ¿no? De que pude con el reto de estar lejos tanto tiempo, lejos de mi familia. Y bueno, la gran satisfacción de que aprendí muchas cosas, como decimos aquí, ¿no? Me cuadraron muchas cosas que antes eran problemas que resolvía por intuición y ahora era así como que, pues podría aplicar esta teoría, entonces voy a traducir así, o esto es para otro público, entonces no hacemos esto. Sí, creo que me ayudó mucho a mejorar mi conciencia sobre el proceso de traducción. Ok. Y me llama la atención que hayas escogido específico, o sea, ¿fue intencional que hayas escogido una novela escrita por una mujer? O sea, ¿había algo ahí en ti como feminista, digamos, que te movió por ese camino? ¿O como cuál fue la motivación? Bueno, pues es que en la maestría había llevado una clase de feminismo y me había estudiado sobre escritura de mujeres. Y entonces, en ese momento que estamos hablando de la maestría fue en los años 90, pero había como muchas escritoras jóvenes. Entonces quería pues ahondar en eso, pero encontré que no todas estaban traducidas y que pues siempre recaían como agua para el chocolate, que ni siquiera es que fuera mi novela favorita, pero era así como que ¿por qué tanta gente habla de esta novela? ¿Por qué cuando se habla de literatura
femenina se habla de comida para chocolate. Ujú. Porque hasta en cursos de español para extranjeros en otros países se basaba en esta novela. Era como que Ujú. la Wow. encuentro en todas partes. Pues por algo es. Algo me quiere decir. Sí, sí, Que sí. sí. Y entonces, y vino que se tradujo primero al inglés Ujú. y a partir de esa traducción generó tanto interés que se tradujo a más idiomas, a 30 y tantos. Ujú. Y de hecho Wow. analicé la traducción al inglés y me encontré con muchas cosas que los traductores no comprendieron muy bien de nuestra cultura Mm. y otras posturas como de censura en algunas Mm. escenas. Wow. Eso me llamó más la atención y dije, a Claro. ver, encima esto está pasando por un filtro para el público Ujú. angloamericano, Hmm. perdón, anglófono, y, y aún así gustó tanto, entonces me intrigó más y por eso me quedé con ella. ¿Sabemos si la tradujo un varón, una mujer o...? Es un matrimonio, ¿En Ah, serio? Ah, sí, mira qué interesante. sí, sí, sí. pero eso Interesante. fue algo de lo que descubrí, que parece que cuando tienes un público en concreto, pues tienes que adaptar un poquito la traducción a sus gustos, según a sus valores, ¿no? Ujú. Ujú. Eso es lo que vi con esta novela, ¿no? Hay partes muy, no sé si la leyeron o vieron la película, No, 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 la No. verdad no. Bueno, pues hay partes de mucha pasión Mm. en las dos, y en la novela, pues, hay partecitas, censura, así como en algún adjetivo, algo así de Mm. fácil, que dice de un personaje, no les voy a quemar la historia para que si algún día quieren leerla, pero dicen de un personaje, es una mujer, dice, en español dice, en la afortunada Gertrudis, esa pasión la vivía como un orgasmo. Es que no les puedo contar el contexto, porque si Ujú, no. ujú. Pero el caso es que la afortunada Gertrudis era la única que podía sentir ese placer. Mm. En inglés dice poor Gertrudis. ¡Ah! O sea, la pobrecita No. No. Gertrudis sufre ese Wow. placer. Ay, pobre. Es un montón. Sí, wow, cuánta historia en una palabra. Ujú. Por eso me intrigó mucho. Dije, a ver, ¿cuál es la postura entonces de los traductores, no? Ajá. Y sí vi que había unas partecitas que estaban como neutralizadas, ¿no? Para no Mm. alterar las buenas Qué, conciencias. qué Y bueno, muchas cosas interesante. más que descubrí, pero pues respondiendo a tu pregunta, que por qué esta, pues que yo Ujú. buscaba algo de escrito por mujeres Mm. y bueno, acabé con esta novela de Laura Esquivel. Qué bonito, como que de cierta manera nos llama, ¿no? Esos vínculos entre mujeres, como que por ahí hay algo siempre, el bichito, como dicen en Argentina. El bichito Sí, feminista por ahí. sobre todo en esta novela en concreto, que cuando leí artículos feministas sobre esta novela, pues te dice, ¿no? Toda la cuestión de la relación madre-hija, que es lo que a mí Ujú. me había interesado en la maestría, eh, y cómo hay que romperla para que la hija realmente pues tenga una identidad propia. En fin, hay muchas cosas alrededor de esto. Si quieren un día platicamos, pues, pero Sí, era justo lo Sí, que iba a decir. muy Vamos a tener que interesante. dedicar un episodio entero a tu tesis. Sí, otro sí, episodio. cuando gusten. Porque está muy interesante. Bueno, y hablando de este tema de ser mujer, de escritos por mujeres, y bueno, las traducciones son escritos de mujeres también, de cierta forma, ¿tú has notado algún cambio en tu trayectoria en cuanto a ser mujer en la profesión? ¿O te gustaría ver algún cambio? Pues la sensación que yo tenía cuando empecé a trabajar, les digo, a mitad de los años 90, es que elegían a las mujeres, básicamente. Bueno, primero porque en el mundo de la traducción, no sé si la interpretación, pero la traducción, somos más mujeres que hombres, Ujú. ¿no? Entonces, lo más común es que elijan a mujeres por eso. Pero también porque toda esta idea de que son más detallistas, más minuciosas, pero también más aguantadoras. Ujú.
y de alguna manera como que yo creo que las empresas saben que una mujer va a ceder más su tiempo, su esfuerzo que un varón. Al menos es lo que yo percibía en mis primeros trabajos. Ujú. Casualmente, uno de esos trabajos, pues tenía un jefe que era misógino, solamente contrataba jovencitas recién egresadas. Y también en Wow. el otro, ahí era jefa, lo cual era un poco peor, y solamente contrataba, sí, a recién egresadas, entonces como que más explotables, ¿no? Sí, sí. Y digo, en parte es cierto que porque había más mujeres, Ujú, ujú, pero también por estas características o como le quieran llamar, ¿no? De ser más dóciles ujú, y ujú. también más entregadas al trabajo. Esa era como una percepción de aquella época. Ya cambiaba en el sentido de que, pues creo que sí, sí es cierto que somos detallistas, minuciosas, pero también hay muchos chicos así. Eh, y creo que la facilidad de que ahora puedes trabajar desde casa, bueno, ahorita por fuerza, ¿no? Pero con el tiempo, poco a poco muchos nos hemos hecho, eh, pues, freelancers o autónomos, como le llaman en otros países, y pues ven que ya no solamente las mujeres, sino los varones pueden tener ese compromiso con el trabajo, ¿no? No quiero decir que antes no lo tuvieran, pero la percepción que yo tengo de aquellos trabajos era esa. Y que he visto, pues, que se valora más eh, la capacidad de aprender, de estar al día, sobre todo porque ahora es más fácil, ¿no? Gracias a Internet. Puedes seguir tomando cursos de especialización. Y entonces, como que ahora hay esta conciencia, ¿no? De que además de ser meticulosa, detallista, estás al día, ¿no? Y creo que esta percepción de que en donde ya no hay género, o sea, el chiste es que quien hace la traducción tenga esas capacidades, ¿no? De actualizarse, estar al día. Y creo que eso es bastante positivo para, para la profesión. Ok, ok. Sí, tal cual. Es que sí, creo que esto de la mujer detallista o la mujer como más, más devota, más dedicada, sí, no es más que la reproducción de un estereotipo, al fin y al cabo, ¿no? Es como, bueno, en un punto es la manera en la que conseguimos entrar al mercado laboral, porque bueno, no, claramente no es que nos pusieron una alfombra roja y nos dijeron, sí, claro, vengan, de que quieren trabajar, sino que es un lugar que cuesta, digamos, un sacrificio extra por ser mujer llegar. Y creo que tal vez en un primer momento parte de esa forma de llegar tuvo un poco que ver con sacrificar siempre más que el varón, ¿no? Como la mujer teniendo que demostrar mucha más capacidad para el mismo puesto que un varón. O sea, si tengo una mujer y un varón con la misma formación, ¿por qué te tengo que elegir a vos, no? Entonces, como siempre teniendo que mostrar un poco más y que eso se tradujo también durante mucho tiempo en el rendimiento por demás, ¿no? Como en el, bueno, me quedo una hora más para que sepa que me importa lo suficiente y que hizo bien en contratarme a mí, no a él. Bueno, como que creo que se generó mucho eso. Pero soy también un poco positiva en pensar que hoy se está como replanteando un poco esa lógica o que al menos estamos empezando a decir, no, bueno, pará, o sea, como, ¿por qué yo tendría que demostrar de más algo que ya sabes, algo que ya viste en mi currículum, algo que te demuestro con la calidad de mi trabajo? Suficiente, ¿no? Como... Perdóname, te corté el rollo. No pasa nada. Perdóname. Terminaba ahí Es igual. que me acordé de algo. Es que le dicen el clavo, mira. Eh, resulta que de hecho, en el segundo trabajo que les cuento, una pregunta que me hizo el jefe es, ¿y usted tiene novio? Mm, Era como que, ¿por qué? ¿Quiere saber? ujú, ¿Es que tiene planes para casarse y tener hijos? mm, O sea, si le hubiera dicho que sí, no me contrata.
Imagínense. Y eso era porque les digo, había más trabajo presencial, digamos, en las Ujú, empresas. Por eso era toda esta cuestión, ¿no? De que si las mujeres se embarazan, pues van a pedir permiso. Entonces, pues sí son más dedicadas, pero tenemos el ujú, tema de que si se casa va a querer embarazarse, ¿no? Imagínense. Y creo que eso ha cambiado, pues porque ahora mucha gente trabaja en casa. Entonces ya serás mamá y verás cómo divides tu tiempo, pero de todos modos tienes que cumplir con el trabajo. Ya no es como estar físicamente en la empresa, en donde la familia podía ser un impedimento para que te contrataran, ujú, ¿no? ujú. Eso ha cambiado con los años, ¿no? Eso sí que lo veo. No sé cómo será con la gente que todavía trabaja en la empresa. Espero que no les hagan esas preguntas, ¿no? Espero que simplemente confíen en su capacidad. A mí sí me tocó en uno de los trabajos a los ¿Sí? que me postulé, y no hace mucho, ¿eh? Fue 2015, sí, 2015. Me preguntaron, y la dueña de la empresa era una mujer. Y en parte de las preguntas de la entrevista era, ¿tienes planes de casarte pronto? Creo que ahorita ya se supone que está prohibido hacer ese tipo de preguntas, pero sí, también dije como de, ¿eh? No creo que esa pregunta se la hagan a un varón, pero... No. Claro, como, ¿y qué te cambia, digamos, mi capacidad laboral, eso, Sí. ¿no? Y es, sí, automáticamente están pensando en eso. Bueno, no sé. Aparte dando todo por sentado, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿estás en pareja? ¿Tenés planes de casarte? Ponele que yo le respondo que sí. Eso no necesariamente significa que yo en un año voy a estar embarazada. Yo puedo no querer tener hijos, yo puedo no poder tener, digo, hay un universo, entonces como que el nivel de prejuicio, de todas cosas que asumen sin saber es mucho más allá, es muy grande. Pero sí, comparto que fue una pregunta que he recibido mucho en entrevistas de trabajo hace no tantos años. De hecho, hace poquito me pasó en una entrevista que no me preguntaron nada de eso y fue como, wow, como que salí sorprendida, sí, fue como, wow. No sé en otros lugares, pero acá en Nueva Zelanda en particular como que ya no se usa nunca mandar tipo currículum con foto, nada de eso, entonces Ujú. como que eso ya tengo reacostumbrado. Pero tuve una entrevista de videollamada y bueno, nada, hablamos un rato y claro, cuando terminé dije, ¡ay, qué excelente! No me preguntó ni con quién vivo, ni tipo cuál es mi estado civil, ni si no me preguntó ni si tenía hijos. Y dije Mm. como, wow, como nada, me sorprendió por supuesto para bien, pero me sorprendió porque es la primera vez creo que me sucede así en una entrevista de relación de dependencia que hace bastante que no tenía, Ujú. me sorprendió mucho. Sí, sí, sí. Pero por otro lado también se da, bueno, yo conozco colegas, sobre todo peritas, que se dedicaron a la traducción autónoma para poder estar en su casa y ser mamás. Entonces también se da como esa auto estereotipación, de cierta manera, en algunos Mm. casos, ¿no? Que bueno, pero por un lado es también una de los beneficios o de las ventajas que ofrece la traducción, de que puedes, sea que te quieras dedicar a ser mamá o sea que te quieras dedicar a otra cosa y puedes trabajar desde casa. Eso está como bueno. Sí. Em, bueno, ya para cerrar, Angie, que ha sido una plática muy interesante y definitivamente estaría bueno dedicar un episodio completo a tu tesis, que suena muy, 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 muy interesante. Queremos. Sí, sí, sí. Nos gustaría saber cuál es tu palabra favorita y por qué. Ah, pues estaba pensando porque es curioso, hay palabras que me molestan mucho y que nunca digo, pero me puse a pensar cuál palabra favorita, no tenía conciencia de esto, pero siempre, qué curioso, la digo muchas veces, pero no era consciente de que mi favorita. Miel, Ah, ¿sabes Ah, por qué? mira. Me encanta porque cuando la pronuncias te hace sonreír. ujú, Miren, pronuncien miel, miel. Ay, sí es Bien. cierto. te Me hace encanta, sonreír. nunca había reparado en esto. Ujú, No. me encanta y además es en sí misma como suave y dulce, como la Ujú, misma sustancia a la que denomina.
También me evoca personajes. Mi personaje favorito cuando era niña era Winnie Pooh. Ay, sí. Ay, Sí, estaba que, pensando en Winnie Pooh, te juro. sí, que siempre quería tener sus tarros de miel, ¿no? Aunque el Ujú. problema era ese, que no podía comer tanta porque tenía que desengordar. Eso se me quedó aquí. Era antes, chicas, se usaban cuentos en long play Ajá. y pues tenías el librito, ibas leyendo y al mismo tiempo escuchando. Eso era muy bueno para los niños que Ah, estaban aprendiendo a leer. ujú. Y cada domingo mi papá me ponía mi cuento de Winnie the Pooh. Entonces por eso Ah, siempre tenía Ay, me encanta. sí, qué bonito. esa cercanía con la miel y Ajá. con Winnie the Pooh. Y bueno, pues me recuerda cuando escuchaba mi cuento, me recuerda que los domingos a veces mi mamá nos hacía hot cakes o pancakes, no sé cómo le llames tú, Belén, en Argentina. En Argentina le Panqueques. digo panqueques y acá le digo pancakes. Ujú. O hot cakes le decimos nosotros, ¿verdad? Hot Sí, Ah, cakes. en mira. México le decimos hotcakes. Ajá. Y siempre era con miel, miel de abeja. Así que sí, es una palabra que me hace sentir ternura. Miel. Sí, Me gusta. no había pensado en ello, sí. Es una palabra bonita. Ujú. Pues muy bien, muchas gracias, Angélica, por esta entrevista, muy interesante, todo lo que compartiste con nosotras. Y sí, nos gustaría saber más de tu tesis en un futuro muy cercano. Pues yo feliz, chicas, yo feliz. Antes siempre hablaba de cómo va para chocolate por todo lo que descubrí. Ahora hablo mucho de subtitulaje, pero siempre puedo retomar el tema, que me encanta. Pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que fue una conversación muy agradable y cuando quieran, pues aquí estoy. Genial, muchas gracias por venir, por todo lo que nos contaste, que estuvo buenísimo y ojalá nos estemos viendo, escuchando pronto. Claro que sí, cuando gusten. Gracias, chao. Bye. Adiós. Bueno, qué lindo conocerla, qué lindo escuchar todo lo que tenía acá Angie para contarnos. La verdad que, bueno, algo aparte, una persona y una trayectoria bastante diferente a lo que veníamos escuchando, así que eso me parece súper interesante. Me quedo con toda la curiosidad por esa tesis de doctorado que no me puedo imaginar el volumen de trabajo, de horas que debe haber puesto ahí. Sí, sí. Pero sí, mucha curiosidad. Muy lindo todo lo que compartió, su manera, su lado humano, muy bonito y muy interesante, así que creo que bueno, que siempre está bueno poder mostrar eso. Y bueno, un gusto empezar aparte a expandir las geografías de trahumanos y haber tenido aquí nuestra primer trahumana mexicana, además de vos. Sí, y aparte te decía el icono, ¿no? Del Tal subtitulaje en cual. México. Entonces sí, un honor haberla tenido, haberla escuchado. Había cosas que yo no conocía, como por ejemplo el tema de su tesis, yo no lo conocía. Sabía que había tenido que ver con mujeres, pero así bien a bien no sabía de qué. Entonces sí, también me quedé picada, como decimos acá en México. Para saber más. Y sí, algo que no mencioné y que me llamó mucho la atención fue que a mí también mi papá me enseñó a usar el diccionario. Entonces ahí como Ah, hay como otro vínculo, ¿no? Otra de esos puntos de encuentro que no te imaginas. el Que designio ahí de sí, sí, aprender a usar el sí. diccionario. Sí, muy bonito. Y me encantó la palabra miel. Creo que ahora la voy a disfrutar más cuando la diga. No, no Ah, lo, sí, sí. me pareció precioso porque nunca jamás había reparado en que uno sonreía cuando decía miel. Así Sí. que muy linda elección la de Angelo. Sí, me encantó, me encantó. Un placer escucharla. Y bueno, no olviden que si gustan postularse o postular a alguna traductora o algún traductore, pueden ingresar al formulario en nuestro Linktree en Instagram y también unirse a la conversación en redes sociales.
¿Quieres decir las redes Exacto, bueno, sociales? les estamos esperando en Instagram, @traumanas.podcast, o en Twitter, @traumanas, o si prefieren por correo electrónico nos pueden escribir a traumanas.podcast@gmail.com. Exacto. Un placer haber compartido este rato con ustedes y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos, Belén. Un abrazo hasta Nueva Zelanda. Nos vemos, Marian. Un abrazo. Chao.